Bienvenidos todos hoy a Open Mic con Sammy. Hoy tenemos a nuestro invitado compartiendo su gran testimonio desde tener epilepsia a casi ser deportado a tener una gran profesión. Espero que les guste y que sea de bendición para sus vidas. No fue algo fácil y quien sea que te lo diga que es fácil, no sabe lo que se enfrentan. Los niños son crueles, dependiendo de la clase socioeconómica, alteraba el cerebro y como consecuencia me daban convulsiones. Para esas personas yo diría hombres o mujeres de poca fe. ¿Hasta cuántos años duró esta enfermedad? Es bíblico dejar las cosas preparadas antes de que se muera. Correcto. Si Dios todavía te dejó que abrieras tus ojos el día de hoy, es porque Él no ha acabado contigo. José, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Todos te conocen por Beto, ¿no? Sí, todos me quieren cambiar el nombre. Ahora, tú tienes un gran testimonio. Oh, correcto, You así know, es. por eso dije yo, Beto, tú tienes que venir a tratar de animar a mucha gente que quizás está pasando por una situación igual o, que pueden, quizás puede ser de edificación a sus vidas tu testimonio. Correcto, así es. Pero primero, cuéntanos de dónde eres. Ok, primero nací en la ciudad de Guatemala, como típico testimonio de una persona inmigrante. Los papás vinieron acá, inmigraron. Básicamente, ellos vinieron con el fin de darnos una mejor vida. Gracias a Dios lo pudimos obtener por medio del proceso migratorio. No fue algo fácil y quien sea que te lo diga que es fácil, no sabe lo que se enfrentan. Esta bestia llamada el sistema migratorio de Estados Unidos no es un problema fácil, si se le puede llamar de cierta manera. Es algo que requiere mucho trabajo, mucha investigación, también mucho sacrificio, porque a veces podemos dejar de pagar algunas cosas con tal de pagar los honorarios de los abogados, con el fin de buscar una manera legal para llegar a este bello país llamado los Estados Unidos de América. Ahora, ¿a qué años te viniste, dijiste? Yo me vine creo que como de 7 años. Eso fue en el 92. ¿Qué dice que te trajeron? Me trajeron, correcto. Así es. Y ¿te cruzaste la frontera con visa? ¿Cómo estuvo Con la visa, cosa? entramos por avión. Venimos aquí, tuvimos la bendición de llegar a la casa de uno de mis tíos y tuvimos la bendición de que ellos nos compartieran un pedacito de su casa para podernos dar esa ayudadita o ese empujoncito, si se le puede llamar de cierta manera, para que nos podamos parar y ya eventualmente independizarnos con nuestro propio apartamento después. Oh, wow, wow. Y en cuanto llegaste aquí a los Estados Unidos, ¿se te hizo difícil? ¿Te sentiste que no, aquí no me gusta? ¿Cómo estuvo? Absolutamente, porque uno recuerda que eres niño, los niños son muy crueles con uno, ellos le hacen a uno bullying, a veces uno sufre de acoso, montón de cosas, y son cosas que tal vez mucha gente diría, no es importante, no creo que sea relevante, no creo que sea algo que valga la pena hablar de ello. Pero claro, al final del día todos sabemos que la misma historia de aquí en Estados Unidos es lo mismo en Guatemala, en México, en cualquier parte de Latinoamérica. Los niños son crueles. Ahora, en la parte donde tu testimonio me gustó mucho, me inspiró mucho, es donde no tenías papeles. Correcto, ¿Ok? Estás en un país extranjero, correcto. este,
y tenías una, creo que se llama, ¿no? Sí, Una, básicamente la condición se conoce como epilepsia. Y ujú, básicamente son niños o personas que a veces puede ser que les baje frecuentemente o puede ser que allá de vez en cuando les baje ¿cómo se llama? Una convulsión, convulsionan por raíz de la epilepsia. Hay ujú, mucha gente que aprende a vivir con ello. Hay mucha gente que se queja y dice que no hay cura para ello, pero como buena persona cristiana, yo puedo decir con toda certeza que si los planes de Dios es sanar tu vida y hacer algo nuevo, Él te va a hacer perfecto. No importa lo que estés pasando, los planes de Él nunca, nunca, nunca van a cambiar. Si lo aceptas o no lo aceptas, ya es bronca tuya. Pero la cosa es que Él tiene muy buenas intenciones para cada uno y tiene el mejor interés en el mundo para darnos y ayudarnos. ujú. Entonces, cuando me recuerdo que cuando mi mamá y mi papá, el doctor les dijo de esa condición, ellos básicamente dijeron, pues vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Sabieron que ese no era el propósito de Dios para mi vida y qué lindo es que así fue. Pero voy a dejar para que siga el podcast. Ok, ¿a qué años te diagnosticaron eso? Yo tal vez te diría que como a eso de tal vez como los 4 años, pero todo A los fue cuatro como años, a los wow. 4 años, y todo resultó porque según los neurólogos decían que yo tenía como una costra en Ujú, el cerebro. Y esa costra, básicamente, cuando reaccionaba, alteraba el cerebro y como consecuencia me daban convulsiones. Pero gracias a Dios, vuelvo a repetir, bendito sea el nombre del Señor, gracias a Dios que ese no fue el propósito de Dios para mi vida. Con toda certeza te puedo decir que el Señor me sanó. amén. Puedo, ahora, ¿qué hago? Los doctores le dijeron a mi mamá que siempre iba a ser dependiente de ellos toda la vida, que nunca iba a poder tener familia, nunca iba a poder manejar, nunca nunca podría ir a la escuela, ser una persona normal entre comillas, porque hay mucha gente que tiene diferentes definiciones de lo que es normal. Ujú. También que no podría ser una persona productiva de esta sociedad. Sí, no ibas a poder manejar. Que- Básicamente, en una palabra sería que me hicieron, que me pusieron como desahuciado. Significa que ya no hay ujú. remedio A los 4 años. a los 4 años. Wow. ¿Y, Pero, y, y, y qué, y qué ujú, decía tu mamá y tu papá sobre esto? pues mi mamá y mi papá siempre no creían en eso y decían, nuestro hijo va a ser alguien, algo, quién sabe qué va a ser, porque solo el Señor sabe por qué caminos lo va a llevar. Y pues 41 años después, aquí estamos. En ese transcurso, Ujú, después de que te dijeron tienes epilepsia, correcto. este, ¿tú entendiste a los 4 años realmente lo que era esa enfermedad? Para serte honesto, no. Yo no lo Ujú, entendía porque, seamos honestos, a los 4 años, qué mocoso y qué chamaco, qué patojos, si están oyendo los que son guatemaltecos o cipote, como dicen los hermanos ujú. salvadoreños. ¿Quién va a saber qué está pasando? Lo digo porque si, en la forma que si te dio miedo, o si te, se puede decir, "Oye, tengo epilepsia, no, quizá te dio un temor o te dio... Pues tal vez en el instante, tal vez te diría yo que no, pues porque como estaba muy chamaquito, estaba muy chico, Ujú, estaba muy chiquito, no,
pienso yo que no realizaba o no asimilaba la realidad. Pero donde fue donde pegó la Te cayó el realidad, 20, pues. cayó el 20 horriblemente, fue en el transcurso de aquí en Estados Unidos, le llamamos el junior high y Ujú. el high school. ¿Por qué? Porque yo en esa etapa, cuando iba a la prepa y a la secundaria, básicamente me trataban como un niño chiflado. Y a mí me tenían que drogar, se le puede llamar de esa manera. Básicamente me recetaban medicina por un médico que básicamente me bajaba y porque yo era un niño muy inquieto. Entonces lo que hacían era que me drogaban para bajarme las revoluciones. Entonces, pero como consecuencia, eh, yo empecé a declinar en mis estudios y Ujú. no me iba bien en la escuela. Por ejemplo, yo te podría decir que era horrible para la matemática, era horrible para leer, no tenía disciplina de leer, tampoco era una persona, ¿cómo se llama este? Que me llevaba muy bien porque no era muy sociable, pues por lo mismo era un chico muy apartado, muy, separado. Y tal vez te diría que mi manera de cómo apegarme más o tratar de socializar más era yendo a la iglesia con mis papás. Ujú. En la escuela, Ajá, ¿te daban convulsiones? así es. Varias veces los bomberos y los paramédicos tenían que llegar a la escuela. Wow, wow. Qué difícil, ¿no? No, fue, ¿para qué te digo? No es, como vuelvo a decir, no es nada fácil, pero tampoco, como vuelvo a decir, no es imposible tampoco, como todas aquellas personas que dicen, nada, ¿para qué? Ni la, ¿para qué? Nada, si mi hijo, mi hija o mi esposo o esposa está, no hay esperanza. Para esas personas yo diría, hombres o mujeres de poca fe. Ujú. Así diría yo. Quiere decir que desde los 4 años que te dijeron que tienes epilepsia, Ujú. ¿hasta cuántos años duró esta enfermedad? Tal vez yo te diría que como hasta los 14, 16 años. Oh, wow. Entonces, para todo esto, hasta la idea que yo estaba yendo al junior high aquí en los Estados Unidos y el high school también, el bachiller. Entonces, pero el problema en sí eh, es que todo lo que no hice en todos esos años, lo tuve que reponer o lo tuve que aprender en esa temporada. Ujú. Oye, Beto, ¿y nunca sentiste un desánimo en esos de quizá a los 4 años, como tú dijiste, no entendías muy bien, pero desde los, ¿qué sería? 8 años a los 14 años, ¿nunca sentiste quizá un desánimo, depresión, tristeza? Claro que sí, porque recuerda que los niños son crueles. Te Oh, dicen sí. retardado, te dicen que estás chiflado, estás lo que sea. Recuerda que todo niño, tal vez en su naturaleza, no debería de ser así, pero son así, por desgracia. Ujú. Cuando la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, oye, uno tiene que ser eh, humilde con todos, Correcto, ofrecer, ser misericordioso con todos correcto. y Que a veces cuesta hacerlo. ser Yo con bondadoso. eso te lo digo, que a veces cuesta Sí, hacerlo. no ser bondadoso. Cuesta hacerlo. Sí, sí. Porque hoy en día Porque hay gente que de verdad eh, que de mala chapa, saber ujú. que de dónde nació, de dónde vino, pero hay de todo en este mundo, lo bueno, lo malo, lo feo y Y es triste, honestamente, porque imagínate, tú gracias a Dios estás viviendo lo mejor ahorita de tu vida. Pero para todas esas personas que quizá todavía tienen esa enfermedad, epilepsia, ajá,
qué difícil. Correcto, Quizá ellos no quieren ir al cine porque les puede dar una convulsión. No quieren ir a Disneylandia porque no, es que me voy a poner malo. correcto, No quiero ir a... Y ellos mismos se encierran. correcto. Y es algo bien difícil eso. No sé, que sí me toca el Te corazón da eso. nostalgia, te Sí, me da da... Porque pesar o sentimiento. yo creo que la solución de, de la sanidad de tu enfermedad fue que tú pusiste tu esperanza y tu fe en Cristo. Pues obviamente así es a mí. Y solo hay que recordar algo que dice las escrituras. Dice, yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Ujú. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Pero apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Ahí está la palabra Ahí está mágica. la clave. Alejados de mí, nada podéis hacer. Sí. Entonces, ¿y cuál es el requisito número uno que pide el Señor para que uno sea de agrado para Él? No está pidiendo que uno se porte bien. No está pidiendo que uno haga esto. El único requisito y el más grande es tener fe, ejercer la fe. Porque Ujú. dice, ¿qué dice las escrituras? Dice, sin fe es imposible Agradar a agradar a Dios. Dios. Ujú. Y obviamente si nosotros queremos que nos vaya bien, obviamente necesitamos que Dios nos bendiga, nos dé misericordia, nos dé gracia, pero el único requisito para obtener eso es tener fe. ¿A qué años aceptaste a Cristo? Yo tal vez te diría yo como a los 10, a los 15 me bauticé en la iglesia eh, y, y cuando estaba ahí en la era del high school, también regresando a eso, y no solo agarré lo del enderezamiento y pintura de carros, pero también me enseñaron a componer computadoras Mm. desde high school. ¿Tú entendiste lo que era aceptar a Cristo luego, luego, o nomás era, quizá lo entendiste? Porque a los 10 años, no estoy diciendo que no entendiste, pero hay mucha gente que lo hace por obediencia a sus padres, tradición, es algo que pues toda la familia lo Pues está yo haciendo. tal vez te diría que más por obediencia de mis papás, de cierta manera, pero conforme iba el tiempo, Ujú. iba madurando el asunto y, Y después y reconociste. después reconocí automáticamente que nada de lo que yo hacía era por obra mía, Ujú. sino que era obra de él. El momento que yo reconocí eso, todo lo demás se me empezó hasta la idea que todo como que se puso en su lugar. Ujú. Aprendí a leer, aprendí a escribir. Antes solo hablaba el inglés. Todavía me recuerdo que en un verano mi queridísima mamá me enseñó, creo que una semana o 2 semanas de español, de cómo escribirlo y cómo leerlo. Y hasta el día de hoy lo sé hacer. Tanto así que gracias a Dios estoy también aprendiendo a, a manejar el idioma del portugués. Ahora, este era uno de los obstáculos más grandes de tu vida, ¿no? Correcto. Este, ah, Pero mientras tanto, también hay que recordar que también yo estaba en la cuerda floja, esperando mi turno para legalizarme en este país. a eso es donde quiero ir. Ese era uno de los obstáculos. Uno de Y los muchos. después, el no tener papeles y querer sobresalir en este país. Correcto. Ahora, cuéntanos un poco de eso. Ok, entonces lo que era es que básicamente habíamos pedido por medio de un asilo ¿cómo se llama este? Nuestro trámite migratorio. Ujú. Anduvimos así por años, de ahí nos pusieron en corte porque nos dieron carta de deportación de este país para expulsarnos de este país. Oh, wow. Eh, pero Dios en su misericordia en su divinidad nos alumbró el foco, usó, usó a mi papá
y a la abogada que nos estaba ayudando grandemente. Y mis papás pudieron arreglar por un programa que se llama NACARA, que fue un pedazo de ley que fue implementado en los 90 por el presidente Bill Clinton. Ujú. Y, y pudimos legalizarnos de esa manera. Y por cuestiones de la vida, mi papá tuvo un pequeño problema de salud y Dios usó ese problema de salud de mi papá como justificación para bendecirnos más bien bendecirme a mí con la residencia. Oh, wow. Y básicamente 5 años después, Dios me permitió eh, hacerme ciudadano estadounidense. Y la otra cosa también que es muy importante, que antes yo iba a la escuela, hacía un montón de cosas, pero nunca había cerrado alguna carrera universitaria. Y todavía me recuerdo que mi mamá me decía, mijo, eh, no me puedo morir en paz si usted no saca un cartón universitario. Mi hermano, a él le ha ido mejor, gracias a Dios. Él es un doctor en farmacología y toxicología. A él le va muy bien, tiene su propia familia. Pero en el caso mío no acababa ¿cómo se llama la escuela? Y todavía me recuerdo que en el 2015, julio 31 del 2015, me puse mi toga y mi gorrito y desfilé graduándome de la universidad. Wow. Ahora, después de tener epilepsia, después de no tener papeles, eres sanado de la epilepsia, Correcto, tienes tus papeles, correcto. eres ciudadano Así es. y después ahora eres un insurance broker. Ahora soy corredor de seguros, Ahora, correcto. cuéntanos un poco de eso. Básicamente mi trabajo y mi profesión ahorita actualmente es básicamente, la mayoría de gente que no sabe qué es un corredor de seguros dice, nada, tú de plano que nomás andas buscando a ver quién friegas y saber, tal vez le vas a vender piedras o lo que sea. Esa es una manera muy pobremente de ver las cosas, pero les voy a explicar por qué. Porque para ser un corredor de seguros hay que ir a la escuela, hay que tener licencia. No solo de pasar la licencia y decir, yo te ofrezco esto y esto. No, simplemente tienes que aprenderte cuáles son las políticas y prácticas de cada compañía de seguros que representas y ver qué compañía se alinea más a las necesidades de la persona que le estás ofreciendo ese servicio o ese seguro. ¿Por qué seguros? ¿Por qué seguros? Seguros, ¿por qué razón? Porque me gusta el hecho de que los seguros son algo que es proactivo. Para las personas que de plano que no saben qué es lo que es proactivo, es la palabra que se utiliza para describir antes de. Reactivo significa que es muy tarde, ya después de. Ujú. Entonces, los seguros siempre son cosas que uno tiene que comprar antes de. Nosotros como corredores de seguros no nos gusta eh, decirle a la gente que el seguro va a ser el todo para ellos. Siempre hay algo que uno tiene que pagar. Ajá. ¿Qué es el seguro que más se vende? El más popular es el seguro de salud. Aquí en Estados Unidos de América, todos sabemos que el costo del cuidado de la salud está en las nubes. Ujú. Rápido te puedes quedar sin ni un peso, sin ni un dólar en la bolsa Y, si no y- lo tienes. y después de salud. Después de salud, tal vez diría yo que el siguiente sería el dental, porque lo más, Mm.
lo más costoso después de la salud es el higiene, Ujú. la boca, lo dental. También existe también el seguro de visión. También hay otros seguros, así como el de accidentes, incapacidad temporal, incapacidad a plazo largo, anualidades y seguro de vida. Háblanos un poco de seguros de vida. Ok, Y para las personas que no tienen mucha información ok. sobre eso, cuéntanos un poco de eso. Bueno, el seguro de vida esencialmente es un seguro que uno paga, es una póliza de seguro que uno paga para eh, eh, dejarle o algún dinero a un ser querido o una persona muy especial en su vida o a una organización o lo que sea que ellos designen para que sea beneficiario de esa póliza que él o ella ha obtenido. Pero depende Ujú, mucho también de qué tipo de seguro, porque hay diferentes estilos, hay diferentes tipos de seguros de vida. Hay uno de término y hay otro permanente. El de permanente es una herramienta muy versátil, muy buena. Ajá. Dirías, Beto, que la, el, el término es como tratar de jugártelas, a ver si me muero entre los 20 años, entre los... Correcto, correcto. Eso sería una manera muy sencilla de ponerlo, pero y muy adecuada. Pero también hay que tener en mente que muchas de las compañías de seguro que venden en término, a veces, no sé si has oído el dicho eso que mucha gente dice, no, pues yo valgo más muerto que en vida, ¿verdad? Entonces, y Sí. eso es cierto en seguros así como término, pero el término también puede ser algo muy bueno y muy útil porque hay planes de seguro que le llaman el retorno de prima. Y todos me imagino que hay de decir, ¿y eso qué es? ¿Cómo está ese volado? Platícame un poco. Básicamente es todas las primas que tú pagas por tu seguro o las Ujú. mensualidades en el lapso de ese tiempo, puede ser 10, 15, 20, 30, 40 años, lo que sea ese lapso, eh, hay compañías allá afuera que te pueden regresar todo el dinero de todas las primas que hayas pagado en caso de que no te vaya a pasar nada. Pero si no tienes esa función o esa cláusula en tu contrato, lo que básicamente estás haciendo es solo estás tirando el dinero a la basura en el punto de vista de que si no te pasa nada, digamos en 20 años, o sea que tiraste en 30 años ese dinero. Quiere decir que mucho tiene que ver cómo la gente estructura el contrato, ¿no? Correcto, pero también depende mucho de la persona, del cliente y qué tanto interés tiene y hace las preguntas al corredor de seguros o al agente de seguros que le está ayudando para esa necesidad en particular. Cuéntanos un poco lo que es Whole Life, lo que es vida entera insurance. Ok, el seguro de la vida entera, literalmente lo que se oye es para toda la vida y va a depender del tiempo cuando uno lo compra y ese tiempo, esa cantidad es fija para toda la vida. Por ejemplo, si yo me llegara a comprar un seguro de toda la vida, ahorita a mis 41 años, digamos, y yo decidiera, no sé, una póliza de 1 millón y la póliza de 1 millón me sale de la vida entera 600 mensuales, eso significa que yo voy a estar pagando $600 mensuales por el resto de mi vida. Pero lo que nadie te dice es que básicamente las pólizas de seguro de vida eh, puedes acumular dinero hasta hasta el límite de lo que cuesta la póliza. Por ejemplo, si yo tengo una póliza de toda la vida de 1 millón,
yo no puedo acumular más de otro $1,000,000 en el plan de ahorro que tiene la Ujú, póliza. ujú. Entonces, en realidad, esa póliza de 1,000,000 ya no es de 1,000,000, son de 2,000,000 porque tengo el ahorro de 1,000,000 más el valor de la póliza original. Ahora, Beto, ¿quiénes son los que más te compran seguros de vida? Este, mm, ah, gringos, hispanos, asiáticos. ¿Quiénes son los que más consumen seguros de Por vida? lo general, generalmente son los gringos, las personas anglosajonas, americanas, pero estoy muy contento ahora de ahora proponer que mucha de nuestra gente ahora ya está haciendo el esfuerzo de informarse, de estar más al tanto de este tipo de charlas y están accediendo a comprar más seguros de vida. Sí, porque es algo muy triste como, y que yo veo en el mundo hispano que se mueren y ahí andan tratando todos de colectar Correcto, y correcto. es muy triste, Sí, ¿no? pero fíjate que lo más interesante de nuestra gente, yo a veces en broma, a veces les digo, me dicen, no, pues ¿para qué yo compro el seguro de vida si le va a quedar al Sancho o a la Sancha? Y ja, 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 ja. Por favor, O esto también hay gente que es dice, solo una bromita así indiscreta, disculpen, pero es algo para hacer amena la o no sé si plática. te ha tocado gente que dice, no, yo para qué voy a agarrar un seguro, ahí le echo le dejo la deuda a alguien más. Correcto. Mucha gente hace eso, pero eh, yo le echo la culpa mucho a la cultura. Por ejemplo, nosotros, pues yo voy a hablar desde el punto de vista de Guatemala. Ujú, Los guatemaltecos no crecimos con esa, con esa idea de tener un seguro de vida o dejar algún tipo de herencia. La manera de pensar en muchos de nuestros países latinoamericanos es aquí, mis chicharrones truenan y se acabó. Y lo que yo diga se acabó y se acabó y se acabó. Somos muy machistas, pero a la vez lo que no sabemos es que al tener esa mente somos muy torpes a veces en nuestras decisiones. ujú. Y uno tiene que, en mi manera de ver las cosas, te tienes que esforzar para hacer las cosas mejor. Sí, yo creo Y que tienes que ser responsable y ser una persona, si Dios te dio la bendición de tener familia, pues tenla, es excelente, pero también está dentro de tu cuidado ser un buen ejemplo y ser responsable de esa familia. Porque cada uno de cierta manera somos sacerdotes, los que ya están casados y los que ya tienen hijos son sacerdotes de su casa. Yo creo que para los cristianos es bíblico dejar las cosas preparadas antes de que Correcto, se mueran. correcto, Un buen ejemplo fue cuando Dios le dice al rey Ezequías que, hey, prepara tus cosas correcto. porque ya te vas a ir conmigo. Bueno, sin ir muy lejos, el otro ejemplo ahí fue el ejemplo de José, Ujú, la historia de José, porque José, él llenaba las reservas de trigo en la abundancia. Y básicamente cuando llegó la escasez, siempre había. Y ujú, él llegó a ser un gobernador de Egipto. exacto. Excelente ejemplo. Ahí está. Y la otra cosa es que también dejemos eso por un lado, pero también es muy responsable de uno hacer todo esto. ¿Por qué? Porque cuando uno hace este tipo de acciones, uno lo hace de corazón, porque a uno no le nace. Es algo de amor, que por eso es que uno también obtiene estos servicios como el seguro de vida, porque es una acción de amor y legítimamente uno está haciendo este tipo de movimiento con tal de ver mejor a la familia. Y por eso es que la gente opta por tener un seguro médico, perdón, seguro de vida. Ahora, Beto, ¿cuántos años tienes vendiendo seguros?
Yo llevo 10 años. 10 años. Poquito más de 10 años vendiendo seguros. Ok, ¿cuánto puede generar un insurance broker? Depende del empeño que cada uno ponga. Generalmente, pero si te tuviera que dar algunas cifras, la persona común y corriente, el broker que es o el corredor de seguros promedio, hace entre 40 y 50 mil dólares anuales, el que es el promedio. Hay gente que es lo mismo, pero hace 500 mil, 4 millones de Wow. dólares anuales. Ahora, esa gente es gente que tiene 20 años, 15 años o nomás porque es bien movida. Puede ser de ambos. Yo, como vuelvo a decir, los resultados dependen del empeño de lo que cada persona haga. Por ejemplo, en el caso mío, yo no me he preocupado, si se le puede llamar de cierta manera, de hacer números tan grandes, pero la cosa es que yo prefiero tener crecimiento poquito a poquito y tener pasos seguros. Beto, de tener epilepsia a no tener papeles, Correcto, a que te digan los doctores que ibas a ser una persona muy limitada, correcto, no ibas a poder vivir una vida normal, correcto. ¿no? Y ahorita, sanado, curado, con papeles, ciudadano, eres un insurance broker. Empresario, ajá. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. La receta es la misma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, amén. Y con eso yo te lo digo, y a quien sea que ande oyendo esto y piense, no, que el mundo se acabó para mí porque nadie me quiere y que no sé qué, que no sé cuánto, y un montón de rollos. Ya te voy a hablar la neta. Si Dios todavía te dejó que abrieras tus ojos el día de hoy, es porque Él no ha acabado contigo. Amén. El día que no abras tus ojos es porque ya llegaste con Él. Amén. Entonces, con ese mensaje me gustaría irme. Y el único requisito para que eso se lleve a cabo es ejerciendo la fe y teniendo fe. Pues muchas gracias, Beto, por estar aquí hoy en Open Mic con Sammy. Gracias por tu gran testimonio. Realmente fue una bendición para mi vida. Espero que haya sido una bendición para la vida de ustedes, que haya sido de edificación. Unas últimas palabras, Beto. Básicamente, si alguien está agüitado, se siente que no puede, recuerda que Dios te ama. Si Él ha tenido un propósito para mi vida, qué diferente es tu vida. Él siempre va a tener un propósito para la tuya. Échale ganas, no te agüites, échale más ganas aún así. Amén. Y levántate. Si te caes, levántate. Más Amén, fuerte. amén. Eso es todo. Gracias por estar aquí en Open Mic con Sammy. Que Dios me los bendiga.